pero en el 90, pero en el 99, Yanacocha pasa todo Sublin a planillas de Yanacocha. A planillas entramos, pero no entramos todas. Ahí fue que recortaron un poco. Te supongo de 50 mujeres, 30. 30 quedaron. O 20. El resto no entraron a Yanacocha. Entonces, dentro de esas 20 o 25, no sé exactamente, porque siempre éramos muchas, siempre conversábamos así, pero cada quien en guardias diferentes. Ya, entonces, en el 99 entramos a planillas de Anacocha, cerca de 25 chicas. Y ahí después se fueron casando, salieron, vinieron los despidos en el 2014, porque hemos trabajado buenos años, ¿eh? Buenos años, todas juntas, pero en el transcurso unas se quedaban, unas se iban. ¿Y ahora como cuántas quedarán? Ahora realmente somos 7. 7 nada más. 7. 7. Pero 7 mujeres. Sí, de las que iniciamos vinieron 2 más, unas chicas nuevas hay una chica nueva de la comunidad que le han dado instrucción en camión, y quedamos poquísimas mujeres. Por eso Yanacocha sí, nosotros empezamos como mineras, pues, al inicio de Yanacocha. Claro. Y mira, pero no sabía, mira, que la propuesta no había sido Yanacocha, sino de Sabin, de Chile. Sublin, Chile. Pasamos Chile. Todo. Y Yanacocha nos acogió a las damas juntos con los varones, pues, ¿no? Pasamos a planillas en el 99. Entonces... Pasaron ya de frente a planilla. Sí, habremos sido pues unas 20 chicas, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo, por la misma que te contaba de que Conga no fue, se han ido cortando personas. Claro, claro, cuando Conga no va, tampoco van los trabajadores. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias Betty por contarnos tu experiencia, y la idea ahora justamente es poder conversar también. Se han incorporado algunos trabajadores. Y para terminar, sí es cierto, Yanacocha empezó con varias mujeres, y para terminar, todas las compañeras mujeres que estaban trabajando en Yanacocha están trabajando, la mayoría, en diferentes minas, en Bambas, en Marcobre, en Constancia. Están trabajando, y algunas, muchas, como instructoras. Eso para completar. Ya. Ahí aprendieron muchas maquinaria, y varios equipos nos enseñan. Gracias. Fue como una escuela. Exacto, sí. Ok, muy interesante. Justo ahora vamos a conversar un poquito de ello. Aparte de Betty está César. César. ¿Cómo está? Buenas noches, compañera. Buenas noches, César. Estábamos comentando, ¿usted de qué base es? Soy de acá de Condestable. De Condestable, perfecto. ¿Cuántos años lleva en la minería? Ya tengo 16 años en la minería. Amplia experiencia, entonces. ¿Siempre en Condestable? Sí, siempre. Perfecto. Bueno, desde que he ingresado hasta ahorita, 16 años. 16 años dedicados a Condestable. Muy Sí. bien. El compañero Linares, Luis Linares, ¿de qué base es? ¿No escucha? Natalie. Si no me equivoco, Luis Linares también es de Cajamarca, si es que no me equivoco. No sé si será Luis Linares el de Cajamarca o de otra base. Natalie. Buenas noches. También Hola, buenas noches. ¿También de Cajamarca? No, de Condestable. De Condestable, ok. Entonces tenemos a Betty de Cajamarca, a Natalie de Condestable, a César de Condestable, y a Luis que... Nati, Luis, ¿de qué base es? Nati. Es de Yanacocha. También, ya. Entonces es de, como dice Betty. Sí. Perfecto. Muy bien. También está Elart Paredes.
Buenas noches, Elar. Buenas noches, Gisela. Van a disculpar, acabo de llegar, estuve en el centro, quería llegar más temprano, pero no pude, me ganó el No se tiempo. preocupe. ¿Usted de qué base es? Elar. Para saber de dónde estamos. Bueno, somos los que estamos, entonces vamos a empezar un poco el trabajo que Sí, habíamos... llamando desde Arequipa, es la pared de Arequipa, desde Arequipa. ¿De qué base? ¿Cerro? Es Aceros Arequipa. Aceros, ya, perfecto. Sí. Aceros Arequipa, muy bien. Entonces, vamos a empezar un poco el trabajo. Esta es una presentación que hizo la doctora Andrea Sánchez de TANI, y vamos a empezar con un caso, ¿ya? Miren, esto tiene que ver con los derechos constitucionales que tienen un carácter laboral, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ver el caso y ustedes van a opinar qué piensan, ¿ya? Y después les voy a mostrar cómo resolvió y qué sentencia hay del Tribunal Constitucional. ¿Ok? Porque es bien importante estos dos casos que vamos a ver, y después vamos a revisar también qué cosa dice SUNAFIL. ¿Ya? Entonces, miren, este es el caso de un trabajador, no es una trabajadora, es un trabajador que solicitó que en su jornada laboral no se incluya los días sábados, porque él formaba parte de una religión, los adventistas del séptimo día, y en esa religión no se le permite trabajar los días sábados, porque ellos guardan, así como los católicos guardan el día domingo, pues los adventistas guardan el día sábado. Y entonces ella, o este trabajador, formaba parte de esa iglesia adventista, y la empresa, ¿no es cierto?, le dice que era importante que trabaje los días sábados, ¿no? Y en ese sentido hay una resolución del Tribunal Constitucional. Por eso, este es el caso del compañero Lucio Valentín. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Esto es válido? ¿No es válido? ¿Puede ser causal de despido? Imagínense que a alguno de ustedes se le ocurra y diga, yo no voy a trabajar los sábados porque es un día de descanso, porque mi fe no me lo permite. A ver, Betty, ¿tú qué piensas? De acuerdo, pero en qué lugar está trabajando? Porque si es, depende, si es minería, a veces trabajamos atípicamente, 10 días, 14 días, pero Ajá. si es un trabajo de lunes a viernes, no habría ningún problema porque cambiaría el sábado por el domingo. Es decir, acá hay muchas cosas que se tienen que ver, Ya, creo, ¿no? Para poder dar. ya. Ok, pero aparte de ese elemento, ¿tú consideras que sería legítimo que él pidiera o ella pidiera no trabajar ese día? Yo ¿Que pienso le que canjeen sí, ese día? claro, yo pienso que sí, yo trabajo el ¿Por domingo qué? en lugar del sábado, porque solo Pero ¿por estaría qué? Si la caminando. empresa, imagínate una empresa que diga, mi trabajo es de lunes a sábado, no trabajamos los domingos, ¿ya? Y tú dices, mira, pero es que yo los sábados no puedo porque mi fe no me lo permite. Entonces la empresa le dice, te despido. No sé qué haría. Doctorita, ¿puedo opinar? A ver, sí, por supuesto, de eso se trata. Ya, mire, bueno, yo le voy a comentar. Nosotros, dentro de mi trabajo, ¿Ya? tenemos personas que guardan ese día sábado.
pero ese es convenio Ok, entre la empresa y el trabajador. No necesariamente tiene que haber una ley o tiene que haber una jornada típica. Así como nosotros, mis compañeros, trabajamos de 8 a 8 de la noche, entonces mi compañera le dice, ¿saben qué? Mire, la necesidad del trabajo es mi trabajo, el contrato de mío es de lunes a sábado, de 8 a 4. ok, Pero como correcto. nosotros hacemos sobre tiempo de 4 a 8, entonces él generalmente lo cambia o de repente en la reunión que ellos puedan tener, él va a trabajar normal. O sea, no tiene ningún problema. Para mí, en el caso mío, yo he vivido con el templo adventista que guardan el día sábado. Ellos no tienen ese tipo de problemas. Siempre ellos me decían, no, yo trabajo y ya, bueno, me toca trabajar, porque no hay una ley donde diga, no, usted es hermano y por lo tanto usted no va a trabajar el día sábado, ¿no? Correcto. Yo creo que sería un convenio entre empresa y trabajador para que ellos puedan asistir a su religión. Ya, un buen punto. Compañero Franklin, que Eh, acaba de llegar, ¿tiene a alguna ver, opinión o alguien más? compañera, a ver, quisiera dar Sí, sí, un César. descargo. Sí, Ya también, mire, de eso se así trata. como Cosama el compañero que me antecedió, Ela, eh, bueno, es posible, como se dice, ¿no? Hacer un convenio de trabajador con empresa. O también se le puede hacer, ¿no? Como se llama, eh, aumentar una hora diario que lo puedes sustentar, como se llama, como se dice, ¿no? Trabajas 12 horas, ya prefiero trabajar 13 horas y sábado y domingo lo tomo de libre. Como se dice, es un convenio de trabajador con la empresa para que no pueda, como se dice, no, colocarte a tu persona como que estás faltando al trabajo y te puedan suspender o te puedan botar del trabajo. claro, porque o A- el a- a- poder de la empresa claro, obliga a laborar. Y así, entonces, si yo claro, no asisto, la así empresa como agarra y la, dice, te así vas, como ¿no? la, sí, así como la empresa requiere de horas hombre trabajado, ya, nosotros también tenemos que sustentar las horas hombre trabajados, ya, para poder asumir y tomar esos 2 días de descansos libres para que no, como se dice, no te perjudiques tú y también, como se dice, la empresa lo tome de mala fe de que nosotros no vamos a laborar ese día sábado, ¿no? Ok. Es un cambio, como se dice. Como usted dice, se negocia y se establecen algún ajuste. Claro. Bien. ¿Alguna otra opinión? Gracias, César. Franklin, o Curilla, o Luis. Ok. Si no hay más opiniones, vamos a ver cuál es la decisión que tomó el Tribunal Constitucional. Ojo, si el Tribunal Constitucional opina, él es el intérprete máximo de la Constitución y por tanto sienta un precedente que es especialmente importante en esta materia. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué es lo que opinó el Tribunal Constitucional. Les voy a poner además el propio texto del TC para que ustedes lo tengan en ese sentido y lo puedan emplear o lo puedan hacer uso del caso. ¿Ok? Vamos a compartir este de aquí. ¿Lo ven o está muy chiquito? Sí, sí, sí se ve. ¿Se ve? ¿Lo amplío un poquito más? No está. ¿Ahí mejor? Ya. Este es el expediente
el 895 del año 2001 del Tribunal Constitucional. Viene de Lambayeque. Entonces, en este caso, es un tema entre salud y este trabajador, ¿ya? Son varios los artículos, pero varias las consideraciones, pero la que especialmente interesa es esta, la 8, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Dice que este señor, el que recurrió, pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde el año 93. Es decir, que con el transcurso del tiempo, él, y ese es el reconocimiento que hace el Tribunal Constitucional, el recurrente dice, es decir, este trabajador incorporó a su patrimonio ideológico, que es un componente importante de la dignidad, convicciones que se desprenden de la doctrina de su iglesia. Uno de esos elementos es el reposo durante el día sábado. ¿Ya? Entonces, el TC dice que el empleador conocía que este trabajador tenía esa inclusión y había incorporado ideológicamente el descanso del día sábado. Y en ese sentido, ese conocimiento de la práctica de la religión adventista, cuyos integrantes toman descanso de los días sábados, quedaba clara a reconocimiento del propio empleador y por tanto el trabajador y el empleador tenían conocimiento de esta opción religiosa que tenía este trabajador. Por tanto, en su caso, no se programó, porque en el sector salud se programan los días, y observaron que él no había programado trabajo durante las jornadas laborales de los días sábados, en 2 años, durante 2 años. Entonces, el TC dice, y este es el aspecto importante, que no existen razones legítimas para que después de esos 2 años, la empresa, de un momento a otro, quiera obligarlo a laborar los días sábados. El Tribunal Constitucional reconoce el jus variandi del empleador, o sea, esta potestad que tiene el empleador de cambiarnos de lugar, ¿verdad? Pero dice, y esto es lo fundamental, y es muy importante que para ustedes también quede claro, es que el derecho fundamental derivado del principio de la dignidad humana implica la razonabilidad en los fundamentos para el cambio. Es decir, tiene que haber, o sea, el ser humano que trabaja tiene una dignidad. Parte de esa dignidad son sus convicciones ideológicas. Una convicción ideológica tiene que ver con el tema de su fe. Si en ese sentido, como ustedes han dicho, puede establecerse un mecanismo por el cual el trabajador pueda cumplir, ¿no es cierto?, con sus objetivos y con las metas de producción o de servicios que la empresa necesita que haga en el periodo de tiempo, respetando su convicción religiosa, no habría teóricamente ninguna dificultad ni debería ser motivo de sanción. Por tanto, el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo y ordenó a la empresa no incluir al trabajador en las jornadas laborales de los días sábados y permitirle tomar todas las medidas razonables para compensar dichas inasistencias de tal manera que no se vea afectada la productividad laboral. ¿De acuerdo? ¿Quedó clara esta sentencia del Tribunal Constitucional?
que va, como ustedes han mencionado, en línea de los aspectos que hemos venido conversando. ¿Hay alguna duda sobre este particular? La única que digo yo, ¿no? Que cuando él entró a trabajar, su supervisor o la persona ya sabía que, y nunca le dije, no lo molestaron durante 2 o 3 años. Nunca le dijeron. Ajá, pero de ahí vienen otras personas y lo quieren molestar, entonces de ahí ya él se ampara que le dejaron trabajar y lo están molestando. Entonces, Claro, pero me aún parece, así, me parece bien la falla. aún la empresa no supiera, ya, esta expresión, hay un respeto que tiene que existir, como decía César, por ejemplo, en la empresa, o ELAR, ¿no es cierto?, también, que puede establecerse un mecanismo de diálogo por el cual la empresa respeta la dignidad del trabajador, incluso en materia religiosa. Ese es Muy el bien. elemento fundamental. ¿Ok? Si Ok. alguien tiene algún comentario más, tú, Betty, ¿tenías otro comentario? No, me parece perfecto. Sí, Excelente. Oscarita. Entonces, con esta nueva ley, yo creo que se puede aplicar a mis compañeros, porque en Pisco hay varios compañeros que sí realmente van a trabajar los sábados y son hermanos, ¿no? Porque ellos dicen, el trabajo, porque yo vivo de mi trabajo, ¿no? Pero con esta Ya. ley sí se pueden amparar con esta ley. Es un Eso es fallo del una Tribunal falta Constitucional, constitucional. Ajá, ¿ya? eso es. ¿Les interesa? Lo vamos a compartir. Nati, ¿tú crees que lo puedas compartir? O luego lo pasamos por el grupo mejor, por el WhatsApp. Sí, por el grupo lo pasamos más tardecito. Ok, entonces después se los pasamos, ¿ya? Hay otro caso que para ustedes los varones les va a ser especialmente interesante. No digo, lo vamos a poner, ¿ya? Para que vean el caso. Y le voy a pedir, a ver, algún varón que lo pueda leer. ¿Alguien se ofrece? Ya, señorita, yo lo voy a leer. Muy bien, perfecto. Caso Caso 2. 1. Caso No, 2. el 2, el 2, el 2. Ya, el 2. A ver, Perfecto. Un trabajador fue despedido por enviar mensajes pornográficos a sus compañeros desde la computadora de la empresa. Caso de Rafael Francisco García Mendoza. ya. A ver, ¿qué piensan de este caso? ¿Qué opinó el Tribunal Constitucional? Comentarios, por favor. Todo el mundo dice, no, yo no comento. Tan silencio. Entraron en silencio. Bueno, señorita, en A este ver, caso, en el segundo cuéntenos. caso sobre sobre un mensaje pornográfico Ajá, de lo que el compañero manda de la computadora de una empresa. Bueno, exactamente. en este caso, como se dice, ¿no? Ya La fue. empresa siempre, bueno, por parte del trabajador tiene una falta, ¿ya? Tiene una Ya, falta por ingresar a mandar cosas, como se dice, ¿no? Cosas obscenas de la máquina de una empresa, ¿no? Como se dice, ¿no? Tú vas a ingresar a trabajar y tienes que cuidar las cosas ajenas. Bueno, en este caso, como se dice, ¿no? El mensaje pornográfico. O sea, tú correcto. Imagínense, no solamente eh, ese trabajador, no solamente usó la computadora de la empresa para fines propios, sino que no, además no fueron cualquier mensaje, fueron claro, mensajes claro, de esta naturaleza. son faltas, son faltas graves.
son faltas graves que la persona o el trabajador está cosa, haciendo uso de una computadora. Lo primero es haciendo uso de una computadora sin que, como se dice, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? El tema es, la misma palabra lo dice el mensaje pornográfico. ¿Ya? Ok. Otra, Entonces, sí, que siga no, usted, siga usted. o sea, otra de que, ¿cómo es posible que el trabajador tenga acceso a una computadora? Esa es otra cosa. Como se Ya, dice, ¿no? Siempre en el área donde yo siempre trabajo, trabajamos con computadoras y las claves así nomás no se les da. De la empresa nunca le da al trabajador las claves. ok. ¿Ya? El acceso de ingresar, como cuando una computadora se hackea o entra un virus, algo, entra una clave, ¿no? Como se dice, para reiniciar, pero para accesibilidad total de una computadora para poder yo mandar a alguien, como se llama, no da, pero como se dice, eh, capaz habrá estado abierto la accesibilidad en ese momento y la ha mandado, ¿ya? El trabajador, o sea, de mi opinión, el trabajador Su te en falta, opinión. ¿sí? Ya, ok, El trabajador bien te en falta, despedido. Ya, ¿sí? está bien. Su opinión, usted lo despide. Muy bien. Doctora, A ver, pero también podría ser que él no sabe, lo enviado de casualidad, también está, se tenía que investigar. ya. Usted lo que dice es, hay que investigar un poco más para ver si fue él quien lo envió o no, o cómo fue. Claro, porque a veces se meten virus, se meten. Por si Ya. Usted vota porque hay virus. Ya, puede ser, puede ser. investigar, Vamos a ver. investigar, investigar. Está bien. No, cada quien, muy bien. César, ¿usted qué Señorita, piensa? y Sí, justamente lo que comenta cosamente la compañera, y uno es curioso en la parte en lo que es la computadora de la empresa o en el área que tú estás, uno es ya, curioso. ¿En qué parte? En que, ¿cómo se llama? Ingresas al mismo sistema y te va arrojando, ¿cómo se llama? Carpetas, te va arrojando y uno por querer entrar, a veces coges unas carpetas que, ¿cómo se llama? Encuentras esas páginas, encuentras y te ajá, pones a ver y capaz, como se dice, ¿no? Como dijo la compañera, tú no sabes y lo mandas. Y lo mandas y te perjudicas tú mismo también, pues. Te perjudicas, ya, pero la empresa o justamente el que te encuentra lo va a tomar a mal, que tú has ingresado, que tú estás involucrado en todo eso y que estás enviando de ahí y a eso va, como se llama, el despido o una suspensión o una amonestación. ok, pero claro, ojo, usted dice, fue por casualidad, se me chispoteó. Yo no quería, pero ocurrió, ¿no es cierto? Ese es su fundamento. Y además dice, una cosa es que me despidan y otra cosa es que me suspendan y otra cosa es que me llamen la atención. Son tres faltas de naturaleza distinta. Ojo. Claro. Ok. Gracias, César. ¿Alguna otra opinión? Señorita, A ver, mi, mi opinión. ya, su Yo creo opinión. Muy que bien. vamos a la realidad, ¿no? A veces, A ver, ¿qué a pasa? veces como tenemos acceso a internet que de la empresa es gratis, ¿no? Y muchas veces, a veces han ingresado y a veces por palomeada, por fastidiar o no sé, por algo, ¿no? A veces se envían y no saben que ese computador está monitoreado, pues no hay en el sistema. A veces, muchas veces, Exactamente. algunos no saben que esa computadora de la empresa está monitoreado y a veces ese error tienen por enviarle, pues, ¿no? Como amigos, como en broma, sí, pero en realidad
no saben que ya, pues, arriba ya lo saben, ya lo han visto. Ya está Y marcado. ahí ya está marcado, pues, entonces, muchas veces quieren borrarlo todo, pero ya no van a poder porque registra todo arriba. Y la realidad es eso, pues, ¿no? Que siempre juegan, de broma en broma entran. Yo creo que también eso no creo que sea un despido, pues no. Como tiene todo un reglamento, primero es pues llamar la atención y después pues la suspensión, ¿no? Ya si es que sigue continuando es pues ya el despido, pues. Ok, entonces lo que usted dice es, la gente lo hace, ¿no? Así Aprovecha es. que, ¿no? Entre comillas es gratis, Ujú. que está fuera de su casa, ¿no es cierto? Que nadie lo ve, entre comillas, que nadie va a saber que él fue y empieza a mandar esos mensajes. ¿Puedo Así es. dar una... Sí, claro, también. Este, No, lo pero que... solamente para cerrar ahí, el punto ahí es, usted lo que dice es, hay un reglamento interno de trabajo. Así es. Buen punto también. Ok, siguiente Doctora, opinión. doctora, yo tengo caso, por ejemplo, a mí mucho como me han llamado a recursos humanos cuando pasa algo, acá son bueno, tenemos un señor de recursos humanos, cuando tiene estas cosas, primero pregunta, es bien astuto. Primero pregunta, le dice, ¿tú sabes el reglamento de trabajo de Yanacocha? Sí. ¿Sabes que tú puedes hacer esto? Sí. ¿Sabes que no lo puedes hacer? Sí. Ya, te dice, firma acá. Ya, te hace firmar la ética. Y ahí después que ya te hizo firmar, te preguntó, y ahí te dice, mira, tú has hecho esto, el otro. Es decir, son bien astutos. Entonces uno, para todas estas cositas, siempre lo que sabemos nosotros que primero es, como dice usted, la llamada de atención, que ahí viene una carta, no sé qué, son varias cosas, ¿no? Y el despido es lo último. Entonces, ¿cómo se está tocando este tema, ¿no? Porque y ahí agarran que es ética, que estás faltando a la ética de la empresa, ¿no? Una vez que tú firmas, ya fuiste, ya. Mejor no firmar nada y que te digan qué está pasando. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Es lo que, doctora. Gracias. Ok, muy Palabra bien. autora. ¿Alguna? A ver, otra opinión Autorita. más. Sí, claro. Autorita, ahí son varios casos, o mejor dicho, varios temas sobre esto. En el caso de nosotros, cada uno tiene un password para poder ingresar. Es bien Ajá. difícil que nosotros podamos ingresar a una internet, que creo que lo tenemos, ¿no? Pero es bien difícil que podamos nosotros ingresar a eso. Ese sería uno. La otra era de que hay un sistema que la empresa ha optado de que cuando uno quiere ingresar a la computadora y no es para lo que uno tiene que hacer, automáticamente se bloquea. Para evitar justamente este tipo de... Antes sí había, uno podía ingresar normal, pero ahora no. Ahora hay varios mecanismos que Ujú. uno entra a cualquier sitio que no es de su trabajo, automáticamente el sistema lo bloquea. Eso sería mi opinión, doctorita. Bien. ¿Alguna otra opinión A ver, más? A doctora, ver, muy bien. lo que de los dos compañeros, de la compañera y el Sí. compañero que estuvo anteriormente, es así, lo que dice el compañero. El sistema, cada área tiene un password, ¿ya? En lo cual tú ingresas con una clave, pero no te da accesibilidad a Internet. Ya, Ok. hubo un caso en el área donde estuve trabajando, Ya, ¿qué pasó? un ex compañero, ya, quiso ver, como se dice, ¿no? Una película para adulta, una película porno, como se dice, eh, pero le quería conectar lo que es al televisor, ya, con su cable, todo, lo colocó y quedó grabado. Quedó grabado Ya. totalmente, ¿ya? El Todo sistema lo lo que había arrojó, visto. sí, el sistema lo arrojó, eh, llegaron ante él y le querían votar, ¿ya? En lo Quién lo que quería votar?
la empresa optaba en votarlo porque era una falta, Ya. ya, de que él había cometido, que había ingresado, como se dice, a la computadora y había dejado un virus, ¿ya? Por tal motivo se malogró esa máquina, pero sí recopilaron datos y ahí justamente cosas encontraron que había cosas, películas pornográficas que habían visto, ¿ya? Y ahí estaba la fecha, la hora, y justamente en ese turno estaba mi compañero. La empresa quería optar en votarlo al compañero, pero como se dice, no todos tenemos derechos y Ya. este, en la reunión con los jefes de guardia, el superintendente, justamente yo estaba de representante de los trabajadores, yo le digo, disculpe, Leo, pero de frente, cosas no se pueden ir al al despido. Para eso, como se dice, ¿es su primera vez o tiene antecedentes o algo por el estilo? No, me dice, es primera vez. Ya entonces, primera vez se hace, como dijo la compañera, la llamada de atención, como se dice, ¿no? Ok. Ya, de ahí se hace una carta de amonestación. Primero es amonestación verbal, amonestación escrita, y si reitera, ahí sí va el despido. La empresa optó en irse directamente al despido, ¿no? Acá no se puede despedir a nadie. El señor, lastimosamente, como se dice, ¿no? Faltó, sí, faltó, pero de ahí para adelante, como se dice, está tranquilamente, ya no ingresa, ya no hace nada, no está faltando en nada. Ha sido Ok. su primera vez, como se dice, ¿no? Primera, única y última. Y última. De ahí para adelante, como se dice, Se asustó. la empresa optó en amonestarlo, una amonestación escrita, directamente, ya no amonestación verbal, amonestación escrita. Pero yo le digo, ¿por qué se están saltando un paso? No, me dice, La esta es una verbal. falta grave, esta es una Claro. falta grave. Está bien, le digo, está bien. Ya, bueno, la escrita. De aquí para adelante, si ocurre de nuevo otro evento, ya, bueno, ya él ya no tendrá, como se dice, el respaldo de uno de nosotros como compañero de trabajo, como representante o como dirigente, porque ha faltado. Ya, ahí sí le llega lo que es el despido. Pero son procesos que justamente la empresa tiene que acatar. Como se dice, no se va a ir directamente a lo que es el despido porque el trabajador no ha sabido o de repente eh, quiso ingresar a ver una película o algo, pero ya quedó grabado. Y eso está pasando en toda empresa. Todos los equipos que están monitoreados, queda grabado totalmente, porque Todo queda si no, grabado. esa es una evidencia. Correcto. O sea, Así es. muy bien. Entonces, ¿estamos todos bien? Hasta ahora, ¿quieren ver qué es lo que opinó el Tribunal Constitucional? Señorita, Sí, a ver, otra tengo opinión. una observación. Sí, señorita, ¿Ya? lo que también ha hecho la empresa, o sea, cuando encuentra cualquier tema de esto, lo que te Ajá. hace es hacer firmar un compromiso. O sea, un compromiso donde prácticamente tú te comprometes, ¿ve? Prácticamente a no hacer, a no volver a hacer, pues, ¿no? Porque a veces la empresa lo que tiene que hacer como de acuerdo al reglamento, pues no, primero la amonestación verbal, Ajá. escrita y ya pues se sigue. Lo que ahora están optando en hacer un compromiso, no sé si será bueno ese, me podría explicar, señorita. Ok. Bien, el problema con el compromiso es para poder luego proceder a despedirlos, porque va a depender, bueno, ¿alguna otra pregunta más sobre esto? ¿Alguna opinión? Todas sus opiniones son súper interesantes y muy valiosas. ¿Lo dejamos ahí? Vamos a ver entonces, Doctora, o alguien, sí, doctora, otro comentario también más. yo lo puedo apoyar en eso de lo que el compañero está preguntando, Ya, sobre el compromiso. La empresa no está obligada
a hacerte firmar un compromiso. Justamente para eso están las amonestaciones, amonestación verbal, escrita, luego la suspensión. Pero para tener evidencia, te hacen firmar lo que es tu amonestación verbal y si es reiteradamente una suspensión que viene como justamente documentada, pero nunca la empresa te puede obligar a firmar un documento donde tú te perjudicas como trabajador, que a la siguiente que la vas a hacer te van a despedir. Eso está mal también. Cualquier documento que la empresa te quiera hacer firmar, no lo tienes que firmar. Si es que no es una amonestación o una suspensión por por lo cometido. En eso sí, como se dice, no quiero que estén un poco claro. Y también que usted también, doctora, dé un entendimiento también para los compañeros. Correcto. Sí, bueno, vamos a... ¿Alguna otra pregunta, comentario, precisión? Antes de ver lo que dice el TC. ¿No? Perfecto. Entonces, miren, vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿ok? Que igual que en el otro caso, evaluó la situación de este trabajador y tuvo una opinión, ¿ok? Y luego vemos lo del compromiso. ¿Ya? ¿Se ve bien o prefieren que lo amplíe? ¿Un poquito más Sí, grande? se mira bien. ¿Ahí mejor? Mejor, ¿no? Ahí está bien, doctora. Está Ahí bien, está bien, perfecto. doctora, sí se nota. Ahora se Sí se nota, distingue. ya. Sí se No se distingue, doctora. preocupen Buenas noches, porque doctora. después, buenas noches. Buenas noches, noches, ¿ah? Ya estamos ya por irnos, hasta luego. Bueno, me alegra que Un estén de poquito todas tarde, maneras. doctora. Sé Muchas que gracias. han llegado un poquito tarde, pero no hay problema. Sí, acababa de llegar del Bien. trabajo, doctora. Sí, no, sí, Nati Nati ya nos avisó que ustedes están saliendo a la guardia. Así que no se preocupen. Miren, este de aquí es el expediente, el 1058 del año 2004. Es bien importante lo que están pasando ustedes ahora, porque esta decisión del Tribunal Constitucional sentó una opinión definitiva sobre este particular, ¿ya? Y en base a ello, las empresas empezaron a ordenarse en función a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Miren la fecha de la sentencia, que es el año 2004. Ya estamos 2021. ¿Okay? Por eso es que a partir de aquí se empezaron a dar ya algunas decisiones que son parte de las que ustedes han comentado. Entonces, hay un primer antecedente por la cual el trabajador solicita que se dé sin efecto la carta por la cual lo despiden, ¿ya? Porque a él lo despidieron, y que se le reponga en el cargo, y además que se le reconozcan las remuneraciones que dejó de percibir durante todo ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que aduce la empresa? La empresa señala que ha usado recursos, en este caso públicos, porque pueden ser recursos de la propia empresa, dentro del horario de trabajo, para realizar actividades de índole particular totalmente ajenas al servicio, obviamente, ¿verdad? O sea, pasar ese tipo de cosas es totalmente ajena al servicio. Además, se constató que envió este tipo de material a través del sistema de comunicación electrónica de la propia empresa, señalando que había una falta de capacidad y de idoneidad en el desempeño de su cargo, y además, cosa que ustedes han mencionado, faltó
al reglamento interno de trabajo. ¿Ok? Eso es lo que argumentó la empresa, basándose en el artículo, en el inciso A del artículo 25 del TUO de la 728. ¿Ok? No se preocupen que después lo van a leer con mayor detalle. Vale la pena que no es muy larga esta, no es tan larga como la otra, ¿ya? Pero sí es importante porque lo que dice el TC es, en primer lugar, que lo mínimo que debió hacer la empresa es hacerle de conocimiento oportuno del trabajador de los efectos para que se pueda investigar, cosa que ustedes han dicho, la veracidad de las imputaciones, para que puedan contraponer los argumentos en el derecho que les asiste a todos ustedes, como trabajadores y como trabajadores, a la legítima defensa. La legítima defensa es parte de los derechos fundamentales que tiene todo trabajador. O sea, a nadie le pueden imputar una responsabilidad y esa persona quedarse un poco de brazos cruzados. No, me imputan algo, yo tengo derecho a defender. Y ese derecho a la defensa es un derecho constitucional que además tiene que ejercerse dentro de la empresa. Y por tanto, la empresa tiene que presentarle todos los hechos de tal manera que el trabajador o la trabajadora pueda contraargumentar frente a esos elementos. En este caso, le habían ocultado todos los elementos que habían obtenido. ¿Ya? Entonces, el otro problema es que no le avisaron de cómo cómo la empresa había accedido a este tipo de correos. Hoy por hoy, ahora en sus contratos de trabajo, hay una cláusula que establece que todas las herramientas de trabajo entregadas a ustedes, esto implica el password, solo pueden usarse única y exclusivamente para los fines de los servicios a los cuales ustedes han sido contratados. Antes no había, por eso les hago la precisión de la fecha. Antes habían contratos más abiertos. Ahora se han incorporado ese tipo de cláusulas, porque aquí uno de los elementos que valoró el Tribunal Constitucional es que no se había acreditado que se había de dónde y cómo la empresa había calificado esos correos. Y tampoco le permitió hacer uso del derecho de defensa. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones iniciales? Que no fue en la computadora del trabajador donde se hizo la constatación notarial de los correos, sino en la de otro. Imagínense lo que hizo la empresa. O sea, la empresa realmente verificó, pero a la hora de hacer la constatación notarial no la hizo, sino sobre otro tercero. Que pese a que los correos enviados pertenecieron a otra persona, al señor Arévalo, el señor Sagaceta procedió a abrirlos y a revisarlos sin encontrarse autorizado. Y no se conoce denuncia alguna sobre el envío de los correos. Sí. ¿Cómo van las cosas? ¿Te avanzaron o nada? Háblame. Felipe, corta tu audio. ¿Cortó? Ya. ¿Hola? Ya. Entonces, el otro elemento que se establece por eso es tan importante este fallo del Tribunal Constitucional, que en el artículo 2, en el inciso 10 de la Constitución Política, se señala que toda persona tiene derecho a que sus comunicaciones y documentos privados
sean adecuadamente protegidos, así como que las mismas y los instrumentos que las contienen no pueden ser abiertas, incautadas, interceptadas o intervenidas, sino mandato motivado de juez y con las garantías previstas en la ley. ¿Ok? Aunque en este caso, esas comunicaciones, ese soporte informático pertenecen a la empresa o a la entidad donde labora, no significa que la empresa de por sí pueda hacer intervención sobre el correo de manera exclusiva y excluyente. Por ello, se estaría distorsionando los atributos de la persona natural sujeta de derechos. ¿Se entiende esta parte que es tan importante, verdad? Es decir, hay un derecho a las comunicaciones y a los documentos privados. Obviamente, este elemento ahora está intermediado por el contrato de trabajo. Por eso es que ahora se han colocado esas cláusulas en el contrato de trabajo. Además, ha habido una vulneración de la reserva de las comunicaciones y la garantía de la judicialidad, sino que además ha convertido en inválidos los documentos que se presentaron. ¿Ya? Por tanto, resuelven declarar fundada la acción de amparo, repongan a Rafael García Mendoza en el puesto de trabajo, pero en relación al tema de la... ¿se acuerdan que él pidió también el pago de las remuneraciones dejadas de percibir? Las declaró improcedentes debido a que el tribunal no verifica la naturaleza indemnizatoria y que la vía que corresponde es la vía laboral. No, esta es una acción de amparo. No sé si quedó claro esta... Doctora, ¿Sí? si Sí. nos puede ampliar qué se llama la acción de amparo. Ah, bueno, la acción de amparo es una de las acciones de garantía constitucional. Es decir, la Constitución política, ¿ya? Como es la fuente fundamental de derechos, ¿ya? Y es, como decirles, como se dice, el punto más alto jurídico de protección y de tutela, tiene acciones judiciales que protegen esos derechos constitucionales. Una de ellas es la acción de amparo. Y entonces, se pueden tener acciones en la vía laboral, pero también se pueden tener acciones en la vía constitucional cuando se evalúa que el derecho que ha sido vulnerado es un derecho constitucional. En este caso, se mencionaron dos derechos constitucionales: el derecho constitucional a la libertad de comunicaciones y el derecho constitucional a la libertad de defensa. ¿Ok? Hay además un código procesal constitucional que permite el ejercicio libre de esos derechos. ¿Ok? Entonces, eso en relación al contenido del TC. Además de ello, está también el tema de la firma de los compromisos o no firma de compromisos. ¿Cuál es el elemento en ese sentido? El elemento de la libre defensa es evitar en lo posible autoincriminarse, ¿no? Es decir, si alguien toma la decisión de acusarme a mí de algo, yo tengo el derecho a defenderme. Pero ese derecho a defenderme implica también no incriminarme directamente. Y en esas actas de compromiso que han mencionado, lo que ocurre es que la empresa les hace firmar reconociendo la falta.
como elemento probatorio para cualquier acción posterior. Ese es el problema de los compromisos, ¿no? En ese sentido, la sugerencia es no firmar los compromisos y que la empresa, si ha sido una medida verbal, la empresa le comunique. Usted, ¿no es cierto?, se le ha llamado la atención por tal y tal consideración, ¿no? Como puede formalizar de manera expresa la empresa. Y no necesariamente que ustedes recurran, ¿no es cierto?, o ustedes avalen la firma de compromisos por esa consideración. Porque luego, al momento que esto entra a algún proceso, sea administrativo o sea judicial, lo que va a ocurrir es que la empresa efectivamente va a poder emplear esos medios como medios probatorios frente a ustedes. ¿Ok? Hasta ahí entonces esta parte. Vamos a continuar, ¿les parece? Sí, doctora. Esto del compromiso, definitivamente, si ellos nos digan tienes que firmar, nosotros le tenemos que decir no, yo no puedo firmar. Porque yo he estado en varios casos. Ajá. Ellos vienen y me dicen, ¿tú conoces el reglamento de trabajo? Sí, lo conozco. ¿Tú nunca has faltado? No he faltado. Ya, firma acá. Y sí, a mí me ha pasado, ya, he firmado. Y después me ha sacado a mí, mira, tú has faltado tal fecha, tal fecha, tal fecha. Yo le digo, disculpe, yo no he faltado. ¿Habrá habido algún error esto? A ver, vamos a... Es decir, son así. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo ya firmé, si no deberíamos firmar, ¿no, doctora? En ningún Por caso. eso. Diga. Ok. En esos casos, que la empresa le impute a ustedes las responsabilidades para que ustedes luego puedan ejercer el legítimo derecho de defensa. Por eso es tan importante no firmar los papeles de la empresa. Entonces, pero ¿cómo le podríamos decir a ellos, yo no te voy a firmar? Porque tienes que Para firmar. eso está el sindicato. Ah, ya. Ok. A mí sí me han cogido varias veces. Por eso. No a usted eso. solamente, ¿eh? A Justamente, muchos. A justamente, muchos. Es claro, cierto. justamente lo que le iba a decir ahorita. Sí. Una persona, un trabajador, no puede firmar ningún documento siempre y cuando no esté un representante de nosotros, los trabajadores, o sea, un miembro del sindicato, para que sea más creíble todo esto. Tiene usted un ruido, Elard, no se le escuchaba muy bien. Le comentaba de que Ya, ahora sí. Le comentaba de que nosotros los trabajadores tenemos un representante, que es el sindicato, y por lo tanto no podemos firmar ningún documento siempre y cuando nosotros pedimos que venga uno para poder firmar. Y esto tampoco, ¿no? No podemos firmar ningún tipo de documento. Ya sea llamar la Correcto. atención. Yo por lo general, en el caso de nosotros, yo también soy dirigente. Cuando hay alguna cosa dentro de los trabajadores, ellos nos llaman a un representante del sindicato para estar presente y nosotros poder llamar al asesor siempre y cuando podamos firmar o qué debemos hacer. Esa sería mi interpretación doctora. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ir continuando con este tipo de temas. Como ustedes han dicho, ¿no es cierto? Un ejemplo que hemos comentado ahora es el tema de la firma de los compromisos, ¿no? ¿Hay algún otro ejemplo que ustedes tengan de vulneración de algún derecho fundamental? A lo largo ya hemos venido comentando, ¿verdad? Que sí se han presentado casos, que hemos tenido situaciones similares. ¿Pero han tenido algún otro ejemplo así concreto? Yo siempre he estado, es que nosotros trabajamos, bueno, yo siempre trabajaba en operaciones y siempre me han hecho firmar que debo Ya, por temas de enfermedad.
No. Cuando sucedía algún incidente o accidente, debemos cumplir los pasos a seguir, ¿no? Para poder trabajar. Siempre, Ok. sí, ahí nos hacen firmar. No sé cómo, si debemos firmar o no. Claro, en esos casos, por ejemplo, en donde ustedes han tenido un accidente de trabajo, ¿no? Buenas noches a cada uno de ustedes. Ah, perfecto, Dante. En el caso, por ejemplo, de los accidentes de trabajo, una cosa que es bien importante, ¿ya? Regresando un poco al tema anterior, ¿ya? A estas preguntas, una cosa que es bien importante es que el accidente de trabajo se califique como accidente de trabajo en ese momento. Porque ¿qué hemos visto nosotras a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Que muchos trabajadores y muchas trabajadoras dejan que las situaciones que se han producido en el centro de trabajo y que son calificados como accidente de trabajo, pasen. Pasen nomás y no se califican como accidente de trabajo. Y cuando esa calificación no ocurre en ese momento y ustedes no verifican que se activa el seguro complementario de trabajo de riesgo, luego hay una serie de secuelas para su salud, ¿no? Por ejemplo, hemos visto casos de trabajadores que como resultado de una caída, por ejemplo, un trabajador como resultado de una caída, paulatinamente su salud fue deteriorándose y necesitaba terapias ocupacionales, necesitaba una serie de elementos de rehabilitación a propósito de una caída. Y él nunca reportó esa caída como accidente de trabajo. Nunca, porque dijo, no, ¿para qué? La empresa me va a decir, me va a llamar la atención. Nunca lo reportó como accidente de trabajo. Habiendo ocurrido en la empresa, todas las características que fundamentan un accidente de trabajo, no lo reportó. Por un lado, no reportó. Y por otro lado, hay situaciones en donde la empresa no califica esas situaciones como accidentes de trabajo. Entonces, por los dos lados, se necesita superar esa dificultad y calificar los accidentes que ocurren en el centro de trabajo como tales. ¿Ok? Vamos a ver ahora otro tema que es también que se viene presentando en los centros de trabajo y tiene que ver con el llamado, por un lado, acoso laboral o el hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Ya? Para eso, vamos a revisar una presentación de SUNAFIL para ver qué cosa nos ha dicho SUNAFIL sobre este particular. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar, porque ustedes saben que hoy por hoy hay una norma específica que es una norma sobre el hostigamiento sexual en el trabajo. Y en ese sentido, esta norma lo que hace es establece ya no solamente, en primer lugar, califica esta situación como un riesgo psicosocial en el trabajo. Es decir, parte de los problemas de seguridad y de salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, este tema del hostigamiento sexual en el trabajo
resulta un elemento fundamental para que pueda ser revisado, y ahora lo vamos a conocer con más detalle, porque a mí me ha sorprendido que hay poca difusión de este tipo de tema. Una pregunta, ¿quiénes de ustedes conocen esta norma? ¿Pueden poner sí o no? ¿Tú, Betty? Sí. Doctora, en Yanacocha, antes de la pandemia, unas semanas antes, un mes antes, estaban inscribiéndose para hacer un comité. El comité, correcto. Sí, ahí hay un comité de hostigamiento. Sí, Sí. se estaba haciendo el comité y se llegó a ver un ganador. Pero como vino la pandemia, ya no sé realmente en qué está esto, ¿no? Pero sí, Ok, pero sí se estableció. Sí se estableció. Ok, en Condestable. Sí, ahorita también nosotros en Acero también se armó ese comité donde es dos de los trabajadores y dos por parte de la empresa. Ya. Es más, ¿Y hay mujeres? recibimos sí, inclusive hemos recibido capacitaciones sobre Ya han el recibido acoso. capacitación. No solamente es sí, no solamente el acoso es de mujer a hombre, sino puede ser de hombre a hombre, mujer a mujer, y así sucesivamente, ¿no? Ajá. Sí, yo tengo conocimiento de esta autoridad. Ya, perfecto. Entonces ahora lo vamos a revisar con mayor detalle. Entonces, Condestable, Yanacocha, Aceros Arequipa. Sí, doctorita, yo justamente eso es la tarea de hacer. Ah, de Aceros, ya, perfecto. Condestable, ¿han tenido alguna, César? Sí, ¿Han señorita. instalado esas sesiones? Sí, en Condestable se ha instalado eso de acoso sexual. Sí, había, señorita, y justamente teníamos ¿Y dos de la cuántos empresa son? y habían 4. Dos. Así es. Sí, doctorita, son dos de Dos también trabajadores, en Aceros. Ya, dos de los trabajadores y de parte de la empresa. perfecto. ¿Hay alguna otra base? Chinalco. Enrique, perdón, Chinalco. Chinalco está presente. Chinalco. ¿Alguien de Chinalco? ¿Sabe si se han instalado o no? De Chacua Contratas también está presente y de Fundición Central. A ver, Chacua y Fundición Central. ¿Saben o no saben si ha habido? Si no saben, no hay ningún problema, que lo vemos ahora, ¿eh? Doctora, en muy Chinalco buenas sí noches. hay. Doctora Estela, Ya. buenas noches. Buenas noches, Dante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, doctora. ¿Ustedes tienen comité de hostigamiento? Sí, sí, doctora, tenemos el comité de hostigamiento también. Sí, en Minera Chinalco. ¿Cuántos son? ¿4 también? Sí, 4 también son, doctora. 2. 2. Ya, perfecto. Nati, ¿cuál más decías? ¿Fundición? Fundición Central y Chacua. Ya, fundición. ¿Quién es el compañero? José Alcedo de Buenaventura, Unidad Chuchaco. Compañero José Alcedo. ¿Está usted ahí? Pues, me dijo que estaba manejando, pero estaba escuchando, de repente por eso no puede Ya, por eso no puede, ya, Ajá. perfecto. ¿Y quién más estaba? ¿De qué otra base? Fundición Central. ¿Quién es? Pedro Hinojosa. Ahí está. ¿Está Pedro? A ver si no se escucha luego. Bien. Entonces, en general, como ustedes han podido ver, sí hay de parte de las empresas un acercamiento a cumplir las normas vinculadas a este tema del hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Ok? Sin embargo, vamos a hacer un repasito, ya más o menos rápido, desde el enfoque de SUNAFIL, ¿ya? ¿Y qué es lo que SUNAFIL fiscaliza cuando va a los centros de trabajo? Lo primero que es bien importante es reconocer
que, como veíamos en los dos casos anteriores, el tema de la dignidad de la persona humana está en el artículo 1 y es un fundamento clave para este tipo de derecho también, al igual que el derecho a la libertad y a la intimidad, y el derecho obviamente al trabajo. También está la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la ley de igualdad de oportunidad de hombres y mujeres, el decreto supremo que aprueba esta ley y una norma específica que ha salido sobre el hostigamiento sexual en el trabajo. Entonces, este tema es, por un lado, un tema invisible. Recién a partir de estas disposiciones legales se empieza a hablar de estos problemas en el centro del trabajo. Sin embargo, es muy frecuente. O sea, a pesar de ser invisible, es muy frecuente. Y los ámbitos en donde existe y se da con mayor medida son los ámbitos laborales y educativos. Esos dos aparecen con mucha presencia. Como les decía, es una forma de violencia que afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Pero impacta en mayor medida a las mujeres porque hay un estereotipo de género sobre nosotras las mujeres, ¿no? Como ven ustedes, ahí está el jefe, ¿no es cierto? Y se acerca de mala manera a la trabajadora. En el año 2019, solamente en ese año, se recibieron 96 denuncias. Es decir, son denuncias que han pasado del comité al interior de la empresa hasta SUNAFIL, para que vean ustedes que no ha sido un tema menor. Y en lo que iba del año 2020, se recibieron 17 denuncias. Con pandemia y todo, se llegaron a más de 110 denuncias, o sea, más que el año anterior. Porque además, parte de ese tipo de hostigamiento puede hacerse a través de los medios digitales. La ventaja, como ustedes saben, es que todo queda registrado. Al quedar todo registrado, pues todo está grabado y todo se puede evidenciar y sirve como un mecanismo para evitar y prevenir estos mecanismos de hostigamiento. Adicionalmente, cabe mencionar que el acoso es un delito y está penado con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Como ustedes saben, si es mayor de 4, hay lo que se denomina pena privativa de libertad efectiva. Y además puede llevar a la inhabilitación profesional, cuando la conducta establece un marco de una relación que puede ser de 3 tipos. Puede ser laboral, puede ser educativa o puede ser formativa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es muy importante tomar en consideración ese elemento. Se configura a través de una conducta que puede tener una connotación sexual o sexista, no deseada. Ese es un elemento fundamental. Alguien que no desea, y no es que, y ahí es muy importante, que cuando la mujer dice no, es no. A diferencia de una creencia de no, ¿no es cierto? Se está haciendo la difícil. Entonces, crear ambientes intimidatorios, hostiles o humillantes pueden afectar duramente esta situación laboral, docente o formativa o de cualquier otra índole. Entonces, ¿qué tipo de conductas de naturaleza sexual pueden haber? Comportamientos o actos físicos, verbales, textuales
y otros de connotación sexual. También pueden haber conductas sexistas, como comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en las cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o de un género respecto al otro. Por ejemplo, las mujeres sobre los varones, ¿no es cierto?, que los hombres, ¿no es cierto?, tienen en ese sentido un nivel de mando sobre las mujeres y no una relación de pares y de personas que podemos tener diferencias, obviamente, pero que tenemos los mismos derechos y debemos tener el mismo trato y el mismo respeto. ¿Dónde puede suceder? En los centros de trabajo, privados o públicos, en instituciones educativas, en instituciones policiales y militares, en el trabajo del hogar, en relaciones no reguladas por el derecho del trabajo, por ejemplo, las relaciones de formación profesional o de formación técnica, también pueden darse. Manifestaciones que pueden darse, sí, también podemos tener ahí centros de trabajo, mantenimiento, ¿no es cierto?, en los centros de trabajo, distintas actividades que pueden generar este tipo de elementos. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Las promesas implícitas o expresas a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. El caso de una trabajadora que me comentaba, ella era madre soltera, jefa de familia, era una persona que había quedado viuda, con 2 hijos, y tenía un jefe que le decía, mira, tú no te preocupes, conmigo a tu lado, tu vida va a estar resuelta. Lo único que necesito es que me hagas unos favorcitos, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que esta mujer dijo que no, y se resistía, y no aceptaba, y el señor la acosaba, desayuno, almuerzo y comida, en el trabajo, fuera del trabajo. Hasta que en ese momento no existía toda esta norma que hay ahora, hasta que fue a la comisaría, y no fue a cualquier comisaría, fue a la comisaría de la mujer. Y en la comisaría de la mujer, la policía le pidió su celular, porque ella decía que ahí, que la estaba acosando, que hasta en ese mismo momento, este señor la acosaba. Y era un señor casado, que tenía su familia, que tenía todas sus responsabilidades familiares, pero tenía esta actitud de hostigamiento y de acoso sexual a esta mujer que era su víctima, y que no quería, y la policía y la fiscalía intervinieron, porque como les he comentado, estábamos en ese caso ante un delito. Cuando la fiscal comprobó que se trataba de un delito, ya no fue solamente hablar con la persona, sino que fueron a detenerlo. Porque a través del celular se encontró toda la evidencia de la conducta y el comportamiento de este, entre comillas, jefe que tenía. ¿Okay? El otro tema son las amenazas mediante las cuales se exige una conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de en ciertas oficinas en donde los jefes son varones, se exigía, por ejemplo, que las personas, mujeres que trabajaban en ese despacho tenían que ir con tacos y con faldas por encima de la rodilla, ¿no? Y si no cumplían con ese trato,
se les exigía una conducta en ese sentido, y cuando se les consultaba a ellas se quejaban porque no querían ir con falda, querían ir con sus pantalones sueltos, ¿no? Con sus zapatos cómodos para trabajar, pero eran amenazadas, y en ese sentido, ya con esta norma, esas situaciones cambiaron totalmente en esa empresa. El otro tema es el uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, escritos o verbales, o pueden ser también insinuaciones, proposiciones, gestos, o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. ¿Ok? Entonces, no es solamente un tema de que, ay, no, pero es que yo no dije nada. No dijo, pero hizo, colocó un gesto, ¿no? O silbaron, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, era muy frecuente, entre comillas, los silbidos, ¿no es cierto? Esta actitud de, ¿cómo es cuando? De piropos, ¿no? Pero de piropos, o sea, cuando a una mujer no le gusta que están, ¿no? O sea, no hace falta, no es necesario. Pero muchas veces en la mentalidad masculina todavía se mantiene eso como un requisito. No, no, sí, o sea, a las mujeres les encanta que las piropeen. ¿O ustedes piensan que es así? Bueno, después lo veremos, ¿ok? El otro tema tiene que ver con los acercamientos corporales, con roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resultan ofensivas y no deseadas por la víctima. Por ejemplo, desde jóvenes hasta mayores. Este es un tema terrible. Transporte público, tremendo. No hay mujer, porque por ejemplo a mí me tocó hacer una encuesta a mujeres sobre yo les decía, miren, vamos a poner esto y cada una me va a escribir en un papelito si le tocaron o no la tocaron, de qué manera. En un salón en donde en esa época todavía estábamos todas, ¿no es cierto?, en un ambiente universitario, pero era abierto para todas las trabajadoras y trabajadores, y había más o menos unas 95 mujeres. No había una que dijera, me he librado de esto. Entonces era totalmente indigno. Trato ofensivo u hostil por el rechazo a las conductas. Es decir, encima que uno agarra, dice que no, y para eso tiene que pararse firme, los otros agreden, hostilizan, justamente por el rechazo. Y otras conductas que pueden ser incluso mucho más violentas que estas que hemos comentado. ¿Ok? Todas esas son modalidades que hoy por hoy no solamente están proscritas en el mundo del trabajo, sino que además se extienden a la esfera fuera del centro de trabajo, pero vinculado al quehacer. Entonces, por ejemplo, esto pasó en un centro de trabajo, que era una obra de construcción, en donde pasó una chica muy joven, y pues la silbaron, ¿no? Probablemente hace unos años atrás eso podía ser permitido. Hoy por hoy no es permitido. Entonces, en ese momento pasó una camioneta de Sunafil y vieron esa situación e intervinieron inmediatamente. Y multaron a la empresa.
porque la empresa, así como en el caso de ustedes, que han recibido y están recibiendo formación sobre este tema de hostigamiento sexual en el trabajo, está en la obligación justamente de proscribir este tipo de conductas en la dinámica laboral y obviamente en los ámbitos colaterales del centro de trabajo. ¿Okay? Porque si no, igual, son materia sancionable para la empresa no cumplir con estas obligaciones. Ups. ¿Tienen ustedes algún comentario sobre este particular? Entendible, doctora, muy entendible. ¿Se entiende? Afirmativo. Afirmativo. Yo creo que está claro, doctora. Ok. Muy bien. Vamos Sí, a continuar doctorita. entonces. Sí, doctorita, está todo claro. Está claro. Ups, no sé Sí. por qué, pero no pasa esto. Ah, ya me di cuenta. Ya. Entonces, ¿cuáles son los temas que están en juego en este tipo de situaciones? Los aspectos que atentan contra los derechos fundamentales son la integridad personal, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la libertad sexual, porque no solamente, como lo mencionaba el compañero, no solamente es generalmente es de hombres hacia mujeres. Eso es lo mayoritario y lo preeminente, pero no es lo único. También hay de hombres con hombres por opciones sexuales o de mujeres con mujeres también por opciones sexuales distintas a la opción, digamos, mayoritaria, ¿no? A la intimidad personal, ¿sí? O de mujer a hombre también, doctorita. ¿Perdón? O de mujer a hombre también. Ah, sí, claro, también. Valga la precisión. El tema de la intimidad personal es una agresión a la intimidad personal, a su propia salud, a la salud no solamente física, sino también a la salud emocional. Y como digo, esto de aquí, específicamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, es un riesgo psicosocial. Y obviamente a trabajar en un ambiente seguro, porque la idea es que uno vaya a trabajar y sienta que está trabajando con compañeros, compañeras que respetan y que mantienen relaciones de respeto, que es un elemento fundamental. A diferencia de ambientes en donde no puede o hay este tipo de relaciones violentas, de subordinación, de machismo, ¿no? De agresión sobre las mujeres o al interior de entre varones, ¿no? Hay como expresiones muy duras entre varones también. Ustedes mencionaban las capacitaciones. Es parte de las obligaciones que tiene todo empleador. Por lo menos es una capacitación al año y una al inicio de la relación laboral. Y además tienen que contar con políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual reguladas en directivas y en reglamentos internos. Tiene que haber una evaluación y un diagnóstico de cómo está la situación, qué medidas de prevención adopta el empleador o la empleadora y qué canales de difusión presenta. ¿Qué opciones tiene el trabajador o la trabajadora que es víctima de hostigamiento? Puede el cese de hostilidad, el pago de la indemnización, conforme al artículo 35 de la LPCL, y el hostigador, el victimario, puede ser sancionado desde la amonestación, la suspensión o el despido.
Generalmente lo que viene ocurriendo es que en el ámbito educativo, por ejemplo, quienes suelen ser los agresores se renuncian, tienden a renunciar. Y entonces los centros educativos, les hablo por ejemplo de las universidades, se están poniendo de acuerdo para tener una especie de listado de profesores que han tenido una conducta de esa naturaleza en los distintos centros educativos. Porque salvo que un victimario, un acosador, un hostigador pase por una terapia, lo más probable es que repita este tipo de situaciones y de expresiones. Entonces, por eso les preguntaba si tenían el comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Y todos ustedes saben que de 20 a más tienen que tener un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. ¿De qué se encarga? De investigar y emitir recomendaciones de sanción y otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento. ¿Ok? ¿Cómo se conforma? Como ustedes saben, con 4 miembros. Estos miembros son representantes de los trabajadores y de las trabajadoras y se puede elegir conjuntamente con la elección a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tienen que haber 2 representantes de la empleadora, una de recursos humanos y alguien que la empleadora designe. Estos acuerdos del comité frente a situaciones se adoptan por mayoría simple. ¿Ya? Y hay un voto dirimente que corresponde a la persona de recursos humanos o quien haga sus veces. Y en ese sentido, tiene que haber paridad de género. Este es un elemento fundamental en la composición del comité. ¿Qué quiere decir paridad de género? Que no es que sean 4 hombres los que se reúnen, sino que tiene que haber necesariamente 2 hombres y 2 mujeres. Tiene que haber paridad de género. Sea 1-1, sea 2-2, siempre tiene que haber paridad. Ese es uno de los requisitos, por eso está marcado acá en un cuadradito aparte, el tema de la paridad de género. Necesariamente tiene que haber 2 mujeres en esta composición de 4. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es muy simple, los órganos que intervienen. El procedimiento es el comité o el delegado, la oficina de recursos o quien haga sus veces. El comité es el encargado de desarrollar la investigación y de proponer las medidas de sanción y medidas complementarias. Inmediatamente, aquel que es acusado de ser el hostigador es retirado del puesto de trabajo. Se verá luego si la medida corresponde a una medida de suspensión o una medida ya de despido, una vez que se encarguen de terminar la investigación. Y luego, la oficina de recursos es la encargada de recibir la queja o denuncia y de adoptar las medidas de protección, interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. El procedimiento, en el caso de SUNAFIL, es a pedido de la víctima o incluso a pedido de un tercero. ¿Por qué de un tercero? Porque a veces la víctima todavía está tan afectada que no puede accionar por sí misma. Entonces, y digo víctima porque puede ser un hombre, puede ser una mujer, o tiene temor, o tiene miedo, o en fin, todavía no procesó todo, en fin, lo que fuere, o a pedido de un tercero. Por eso es que en estos casos se actúa de esa manera. Puede ser de parte o de oficio. Y puede ser verbal o escrito. Y de oficio es cuando SUNAFIL conoce por cualquier medio hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual, como el caso que les comenté,
¿no? Pasaba una jovencita por ahí, la siriaron de una mala manera, así sea buena, intervinieron de oficio. Entonces, si el empleador toma conocimiento por otras vías de actos que posiblemente constituyan una situación de hostigamiento, lo comunica de manera obligatoria a la Oficina de Recursos Humanos. Y las medidas de protección tienen que ver con las medidas, tienen que ser en un plazo no mayor de 3 días hábiles de interponerse la queja. Entonces se dicta y se ejecutan medidas de protección a la víctima, rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, hostigadora, suspensión temporal, que es una suspensión imperfecta, rotación o cambio de lugar de la víctima siempre que haya sido solicitado por ella. En primer lugar, es él a quien hostiga. La persona que hostiga es quien es reubicada, o rotada, o cambio de lugar. Y la víctima es la que decide si se queda o se cambia de lugar. Y solicita la orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima. Entonces, en automático, esas son las medidas de la Oficina de Recursos Humanos. Esto es interpuesta la queja o la denuncia, es automática. Y otras medidas que busquen proteger el bienestar de la víctima. Además, el empleador tiene que cumplir con comunicar al Ministerio de Trabajo en un periodo no mayor de 6 días hábiles de recepcionada la denuncia, de inicio de oficio o de informar las medidas de protección sobre la víctima. ¿Okay? La oficina corre traslado, esto es en paralelo, corre traslado, en 15 días de recibida hay un informe y conclusiones de investigación con la descripción, la valoración de los hechos probatorios, la propuesta de sanción y las recomendaciones. Finalmente, cuando viene el informe, las conclusiones de la investigación, la Oficina de Recursos tiene 10 días calendario de recibido el informe, que es un plazo que debe ser determinado por cada institución, para dar derecho a la defensa, que siempre, como les digo, es importante, y hay una resolución si hay necesidad de sanción, y se informa al Ministerio de Trabajo. Hay además en los casos también de empresas de tercerización o de intermediación, cuando la presunto hostigador labore en una empresa de intermediación o de tercerización de servicios y la víctima forma parte de la empresa principal o usuaria. ¿Okay? Entonces, también en esos casos hace falta intervenir de una manera adecuada, de tal manera que se proteja siempre a la víctima en estos supuestos de agresión específicas. También en el hogar y en el trabajo del hogar. También se considera que una de las ocupaciones en donde hay mayor probabilidad de este tipo de actos de hostigamiento es en los trabajos del hogar. Por eso es que hay normas específicas para atender a las víctimas en este tipo de situaciones. ¿Ok? Hasta ahí entonces sería esta parte. No sé si ustedes tendrían algún comentario adicional, alguna precisión que hacer. Sí, Se doctorita. han quedado Doctorita. sin palabras, por favor. No, aparte que ya yo Han quedado así, recibí, no puede ser, no puede ser, sí, ¿cómo ha cambiado? aparte que yo ya recibí la charla, es súper buena. Ya, usted ya recibió, ya estaba ya Sí. prevenido, pero parece que hay algunos que No, no. es bien interesante. Pero así como nos dieron esa charla, y yo intervine y le dije lo siguiente, que también lo voy a decir a usted. Esto no solamente es dentro del trabajo,
también es fuera de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros que dicen, no, ven acá en el trabajo, sí, porque tenemos esto, ¿no? Pero afuera, en la calle también es igual. O sea, no nos escapamos de ni de trabajo ni afuera. Entonces, uno tiene que ser consciente de las cosas que uno hace, ¿no? Eso sería todo, Torito. Correcto. Es muy cierto lo que dice Seda, en el sentido que de lo que estamos hablando no es solamente una conducta en el trabajo, sino fundamentalmente un comportamiento que deberíamos tener hombres y mujeres en nuestra dinámica como personas, como seres humanos, ¿no? De un trato igualitario, de un trato equitativo, de un trato no violento, no a través de ese tipo de mecanismos. Bien, ¿algún otro comentario por parte de ustedes? Doctora, disculpe. Betty, sí. Suspensión perfecta, imperfecta. ¿Cuál es la diferencia, por favor? Ahí dijo usted. ¿Cómo? En suspensión perfecta y suspensión imperfecta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la perfecta se suspende la obligación de trabajar y la obligación de recibir la remuneración. En la imperfecta se suspende una de esas obligaciones, que generalmente es la de asistir a laborar. Se les mantiene el pago, pero se les suspende el trabajo. Ok, gracias. Ok. Doctora Estela, también está presente Cerro Verde. Jenny Ochoa. Ah, Jenny. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Han tenido algún caso de este tipo en sus centros de trabajo o todo es paz y bien? Ya veo que por las risas no es todo paz y bien. No creo. Bueno, doctora, en mi caso, como mujer trabajadora, Ajá. no había esto de sexual, sino había, cuando empezamos a trabajar las mujeres, había rechazo a las mujeres que estaban trabajando como los hombres. Pero a través ¿Por qué rechazo? porque ese era el inicio pues de las mujeres en minería, pero a través del tiempo, sí nos hemos ido poco a poco entendiendo. No había lo sexual, pero sí el rechazo de que una mujer esté junto con los varones, ¿no? Entonces, había rechazo, por ejemplo, ellos estaban acostumbrados a ver sus películas, subidas de tono, bajen esas películas, no, porque hay mujeres. Las mujeres no pueden estar atrás, que se sienten adelante. Y todas esas cositas siempre les chocaba, pero a través del tiempo ya hemos llegado a llevarnos mejor. Bueno, en mi caso. Ok. César, ¿ustedes tienen trabajadoras en Condestable? Sí, doctora, sí ¿Cuántas tenemos. trabajadoras hay? Uy, hay bastantes. En la parte empleadora, de empleados hay bastantes. En la parte también de obreros también hay. En contratas y lo que es empresa. Ok. ¿Y cómo ve usted el trato? Bueno, ha cambiado bastante, como dijo la compañera anterior, anteriormente no se le tomaba interés a la persona, ¿no? a la mujer, en lo cual ahora ha cambiado bastante. Ahora, como se dice, no son por partes iguales. Ok. ¿Y se le permite ingresar a la trabajadora? Sí, normal, como se dice, no todos tenemos el mismo derecho, con diferentes obligaciones, pero tenemos el mismo derecho también, como se dice, no somos personas, somos seres humanos. Ok. Compañero Felipe. En el caso de nosotros ahorita. Perdón, Elar, solamente un segundito. Lo que pasa es que Felipe está con la cámara prendida y queríamos escucharlo.
Exactamente. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿Usted de qué doctora. base es? Base Condestable, estamos de acá de Condestable, doctor. Ah, ok, perfecto. Condestable, Entonces, doctora. ya, ¿hay algún problema que usted haya detectado que sea serio? ¿En relación con el trato de las mujeres trabajadoras de su base? No. Pues no. A ver, Elart, usted estaba comentando. Sí, doctorita. En el caso de que nosotros cambiaron bastante, por no decirle mucho. Anteriormente, generalmente las secretarias entraban a planta con falda y taco, ¿no? Hoy en día todo esto ha cambiado. Ya automáticamente las damas ya no pueden ingresar a planta en vestido, en falda o en taco. Todo es con zapatos de seguridad, con casco. Y eso ha cambiado. Y eso ha cambiado bastante. Por eso es donde ahora ya no es tanto tampoco en ver a una mujer dentro de la planta así, en vestido, en falda o en taco, ¿no? Entonces todo eso ha cambiado y varias cosas han cambiado y con esta todavía peor, todavía ha cambiado. Entonces, esa sería mi explotación autoritaria. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, bien, ¿habría algún otro comentario? Doctora Estela, Sí, doctora Estela, yo soy de la base de Minera Chinalco. Doctora, una consulta, mira, cuéntenos. yo he visto bastante acoso sexual en la minera con los ingenieros, prácticamente el área de staff, con los de contrata. En este caso, que quiero hablar de la contrata Sodexo. Es más, ahora último me han enviado denuncias así verbales con pruebas de audio y de videos. Y entonces lo que es mi consulta directa, doctora, ¿qué tanto me perjudicaría yo como tercera persona ahí de hacer la denuncia? Porque a veces ellos tienen miedo de hacer la denuncia, me dicen, pero no, yo quisiera que usted haga eso, la denuncia mediante el sindicato. Y entonces, yo a la verdad, doctora, a mí sinceramente no me gustan las injusticias y aún más no me gusta este tipo de acciones y actitudes y aparte de atribuciones que ellos se toman siendo, no sé cómo habrán llegado a ser profesionales por ocasión o por vocación. Lo que yo voy es a la actitud de los profesionales, mayormente los ingenieros, ¿ah? Tanto de mismo, perdón, de empresa o de contrata, lo mismo hacen, ¿no? Y hasta incluso vean cómo les trata. Y entonces, doctora, ¿qué tanto me implicaría a mí hacer yo la denuncia con esas pruebas? ¿Procedería? Y si es que se procede, porque yo, sinceramente... Como les he comentado, también es posible, o sea, el mismo mecanismo que les expliqué para la empresa funciona también para las contratas, ¿no? Que son los mecanismos de intermediación laboral, ¿no? Funciona de igual manera, ¿no? En su caso, mi sugerencia sería que hay que esperar un poquito, ¿verdad? Pero que efectivamente sí, es más, hay empresas que a los trabajadores varones que hacen una denuncia de este tipo, no sé cómo será la experiencia en Chinalco, pero me queda claro que hay 2 empresas que lo que hacen es establecer un premio y un reconocimiento, ¿no? Para aquellos varones que efectivamente colaboren con un centro de trabajo más libre, ¿no es cierto?, de violencias, de hostigamiento y todo. Entonces, sí, hay, no sé si en el caso de Chinalco, pero me queda, por ejemplo, conozco 2 centros de trabajo
que tienen esa política, ¿no? De facilitar que puedan establecerse mecanismos de esa naturaleza. Gracias, doctora, por su respuesta. Ok, Entonces, gracias a procederé. ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar ahora, por compartir un poco sus experiencias. Nati, ¿tú nos dices la próxima sesión cuándo la tenemos? Sí, compañeros, todos están invitados al inicio del tercer curso que se va a realizar el día 24 y 25 de septiembre. El día 24 comienza a partir de las 6 de la tarde hasta las 9:30 más o menos aproximadamente de la noche. Y el día 25 a partir de las 10 de la mañana en 2 horarios, ¿no? O en 2 turnos, de 10 a 1 y de 6 a 9:30. Así que esperamos su participación de cada uno de ustedes. Van a haber ponentes muy, muy, muy importantes para poder desarrollar varios temas, y también va a estar la congresista Isabel Cortés, ¿no? Entonces, esperamos su participación, y cualquier consulta nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden llamar por teléfono para poder absolver sus dudas, sus consultas también, ¿no? Más bien, todos están invitados, y también si pueden invitar a otras personas, todos son bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Eso sería todo, doctor Esther. Muy bien, muchísimas gracias, Nati. Muchísimas gracias a ustedes también por su participación. Y el compromiso es pasarles los textos a sus correos. Muchas gracias, doctora Estela. ¿Ya? Muy Eso bien. vamos a enviar a cada uno los correos de cada uno personal. A los correos, Nati, ¿cómo lo hacemos? ¿Por WhatsApp o cómo es? Sí, compañeritos, compañeras, algunas personas faltan que llenen el formulario para que puedan enviar en el formulario sus correos. Yo voy a volver a enviarlo al WhatsApp, lo llenan, y yo de ahí voy a enviar a todos los correos de aquellas personas que hayan llenado el formulario. Por favor, lo voy a enviar y lo llenan. ¿Está bien? Bien. Bueno, ya listo, doctorita, gracias. ¿Listo? Compañeros. Completen entonces la Interesante, información, la y ahí las dos sentencias del Tribunal Constitucional y las 2 presentaciones que hemos visto ahora, se las vamos a completar. Bien, doctora, muchísimas gracias, doctora Natalie, doctora Estela y demás compañeros de unidad de Condestable, de Yanacocha. Entonces, gracias también No, a están la de 4 doctora bases, Natalie 5 bases hay, ¿no? con las 5 bases. Entonces, De las 5 muchísimas gracias, 6 de verdad. bases. Claro, doctora, Un gracias por la gusto. invitación. Cuídense mucho, que No, al Dios la bendiga, contrario. doctora. Un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta luego, doctora, buenas noches. Saludos a ustedes también, cuidémonos por la tercera ola. Bueno, doctora, Hasta luego. ha sido de buen agrado, compartir muchas experiencias, ¿no? Que pasan en diferentes, minas. Centros mineros. En centros mineros, en lo cual, le agradezco la invitación, y para la siguiente, nos encontraremos de nuevo y volveremos a compartir, ¿no? A compartir experiencias y saber más, ¿no? Saber más de los conocimientos que usted nos está, compartiendo. Muchas gracias, al contrario, César, un placer. Gracias, Y gracias por compartir, Nati, Elart. Sí, gracias. Listo. Gracias, doctorita, muy amable. Sí, bonito. Gracias a ustedes. Gracias, doctora, Sí. muy amable. Fue Gisela, buenas Gracias, noches. compañeros, ya lo estaremos viendo después. Gracias, 24 doctora, 25. gracias a todos. Nos Muy importante encontramos entonces. muy interesante Gisela, un gusto saludarte también. Cuídense, gracias, hasta luego. Hasta Chao, Natalie. luego. Muchas gracias. Hasta luego, Chao, doctora Nati. Estela. Cuídense. Chao, Nati.